Yo quería dar un panorama de cómo ha invertido la Argentina en política social en los últimos 20 años. Y me parece que para entender a la Argentina, eh, perdón, ¿eh? ¿Ahí están viendo qué paso o no? ¿La slide? Sí, ok, perfecto. Sí, perfecto. Y entonces, para entender a la Argentina, hay que entender primero que es una especie de caso anómalo dentro de la región. Como ven en el gráfico, casi todos los países de la región en los últimos 20 años han logrado reducir la pobreza de forma sostenida. Argentina no, ¿no? Argentina hace una reducción fuerte de la pobreza a principios del 2000, pero después se estanca y en los últimos años ha crecido. Esto es una anomalía, ¿no? O sea, Argentina va a contramano del resto de la región. Y esto básicamente se explica por dos factores, que es la falta de crecimiento económico y el tipo de gasto social que tiene o que se ha consolidado en el país. En primer lugar, como ven en el gráfico, Argentina es una outlier en términos de crecimiento económico. Acá vemos un gráfico PBI per cápita. Argentina en los últimos 30 años está muy por atrás de Perú, Uruguay, Chile. Y esto es un problema no solo para el país, sino especialmente para los sectores populares. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente el crecimiento económico y pobreza están fuertemente correlacionados de forma negativa. Acá podemos ver un gráfico de Tornaroli y Glusman, que básicamente lo que miran es la relación entre el crecimiento económico, que es la línea marrón, y la pobreza, la línea amarilla, y lo que vemos es que con excepción de los 90, que es un fenómeno muy raro, en general cuando crece el país baja fuerte la pobreza, cuando entramos en recesión o estancamiento sube mucho la pobreza. Entonces eso es como un motor central de los niveles de pobreza en la Argentina. Y obviamente venimos estancados hace ya una década. Pero, digamos, en principio esta situación de falta de crecimiento económico podría compensarse por un gasto social eficiente, ¿no? Un gasto que pueda de alguna forma compensar, aunque sea parcialmente, esos niveles, esa falta de crecimiento económico. Y cuando uno mira el gasto en Argentina, lo primero que nota es que no hay un problema de falta de gasto social. No es que la Argentina invierte poco en política social. Como se ve en el gráfico, esto es parte de un estudio que hicimos entre el CIAS y Fundar. Eh, lo que uno ve es que en la Argentina, en los últimos años, hay un gran crecimiento del gasto en política social, que es la línea azul, y también un gran crecimiento de la pobreza. Esto es lo que vemos en los últimos años, es un fenómeno en el cual crece el gasto social y crece la pobreza. Y la dimensión en la cual ha crecido la inversión social en los últimos 20 años es impresionante. En el año 2004, la Argentina destinaba solamente un 1% de su Producto Bruto al gasto social. O sea, piensen que no existían moratorias, no había UH, y eso escaló hasta ubicarse hoy en alrededor de 5 puntos del PBI, ¿sí? Se multiplicó por 5 lo que invertimos en política social. Entonces, si lo vemos a lo largo del tiempo, claramente no hay un problema de falta de inversión. Uno también podría mirar este problema de otro ángulo. Bueno, ¿cómo nos comparamos respecto de otros países de la región más o menos similares? La respuesta es más o menos la misma. No es que Argentina gasta poco. Si miramos el gasto en protección social como porcentaje del PBI, o sea, como porcentaje del tamaño de la economía, Argentina es el segundo país de la región que más gasta en protección social, solo superado por Brasil. Así que si uno lo mira en perspectiva comparada, tampoco parece haber un problema de falta de gasto. Lo que creo es que en realidad el problema de la Argentina es un problema de crecimiento, obviamente, o falta de crecimiento económico, pero también de cómo gastamos. No es que gastamos poco, es que gastamos centralmente mal. ¿En qué sentido? Bueno, que en realidad en los últimos 20 años lo que se consolidó en Argentina es un tipo de inversión social que funciona como una red de contención, o sea, una red que, digamos, evita que los que se están cayendo se caigan del todo,
pero no funciona como un trampolín, o sea, no hay una batería de políticas sociales destinadas a promover la integración social, ¿sí? Que las personas salgan de la pobreza estructural, que las personas puedan integrarse en un mercado de trabajo formal. Y además, esa red con el tiempo se ha vuelto cada vez más desigual y más deficiente, o sea, ni siquiera está cumpliendo del todo bien esa función mínima de contención. Déjenme entonces desarrollar este argumento en los próximos minutos. Esta característica central que definí recién se puede ver en tres aspectos del estado de bienestar argentino. Primero, tenemos una red que efectivamente cada vez cubre más gente. En el año 2002 y el año 2022 se multiplicó por 4 la cantidad de beneficios de la política social no contributiva. ¿Sí? De la mano del aumento de las moratorias, la AUH, los planes de cooperativa, los planes Progresar, realmente el tamaño, o sea, la cantidad de gente que cubre el estado de bienestar argentino es cada vez más grande. Pero esta red es cada vez menos profunda, es más finita, o sea, cada vez le presta menos servicios a aquellos que están adentro de esa red. Acá tenemos en el gráfico el nivel real de las prestaciones de los principales programas sociales y lo que se ve es que en casi todos ha habido una caída muy importante de los beneficios reales. Veamos esto en la siguiente slide. Entre el año 2015 y 2022, en términos reales, esto es ajustado por inflación, las jubilaciones por moratoria cayeron 23%, los planes de cooperativas 36%, los programas de formación de empleo 65%. Entonces, hay un panorama de caída general de la prestación con una única excepción, que es la combinación de los programas AUH y Alimentar, que combinados es la única área de política social donde realmente la prestación ha venido aumentando en los últimos años. Pero sacando eso, este estado de bienestar argentino es una red que cada vez cubre con menor profundidad, con menores prestaciones. Además, es una red desigual, muy desigual. Y acá me voy a focalizar en una desigualdad, que es la desigualdad entre grupos demográficos. Es una red que históricamente ha protegido de forma bastante decente a los adultos mayores y de forma bastante deficiente a los niños. Acá lo que vemos en el gráfico es por cada peso que se gasta en niños, cuánto se gasta en adultos mayores desde el 2012 en adelante. Y lo que uno ve que en promedio, entre el año 2010 y el año 2019, por cada peso que se gastaba en niños, o sea, por cada peso que se gastaba en una AUH, se gastaban 4,5 pesos en programas para adultos mayores, no sé, moratorias previsionales, por ejemplo. Esa relación se ha revertido un poco con el tiempo, pero sigue siendo una situación en la cual los niños son el sector más desprotegido. Y esto es un problema porque este gasto desigual que perjudica a los niños opera en el marco de índices de pobreza que los afectan especialmente, magnificando el problema. O sea, gastamos 4 veces más en adultos mayores que en niños en el marco de índices de pobreza que son casi 4 veces más grandes en niños que en adultos mayores, ¿sí? Entonces, tenemos una realidad social donde la pobreza es del 58% en niños y 17% en adultos mayores, y uno pensaría que en este marco, bueno, lo razonable sería invertir más en niños para acortar esa brecha, y lo que hace el Estado, o lo que ha venido haciendo el Estado en los últimos 20 años es hacer exactamente lo opuesto, gastar mucho en adultos mayores, acá me refiero sobre todo a pensiones no contributivas, ni siquiera me meto en las contributivas, y muy poco en niños. Y por último, eh, esta red, cada vez más amplia pero menos profunda, desigual, no funciona más como una red de contención social y no tanto como un trampolín. Y creo que este argumento se puede simplificar en este gráfico simple con dos líneas. En una, la línea celeste o celeste clara es la plata que el Estado argentino, todo esto obviamente ajustado por inflación, le dedica
o le destina a los planes de cooperativas, ¿no? Lo que antes era el potenciar, o fue el desarrollo social complementario, o antes fue la Argentina Trabaja, etcétera. Ese plan, que es típicamente un plan de contención, o sea, es un plan que, si bien en su espíritu original estaba la integración laboral, la verdad que siempre sirvió mucho más como un complemento de ingresos para el trabajador de la economía informal que como una herramienta de integración en el mercado de trabajo. Bueno, esa política, que es básicamente contener a la gente para que no se caiga del todo, darle un salario social complementario al cartonero, al que hace una changa, la plata que se destina a esa política de contención, como se ve en la línea celeste, ha aumentado muchísimo en los últimos años. Y la línea azul oscura, que es la línea que corresponde a los programas del Ministerio de Trabajo, sobre todo, que se dedican a promover que los trabajadores se inserten en la economía formal, o que los trabajadores de la economía formal no caigan en la informalidad del desempleo, viene bajando consistentemente en el tiempo, salvo ese pico que vemos ahí, que es el pico de la pandemia. Entre el año 2011 y el año 2022, la plata destinada a formar a gente para que entre al trabajo formal o prevenir que en las crisis los sectores populares que están en el trabajo formal se caigan del mercado de trabajo, cayó en términos reales un 60% entre 2011 y 2022. Y el desbalance entre estos dos grupos de programas es enorme. En 2022, por cada peso que se destinaba a programas de subsidios o promoción del empleo formal, se dedicaban 17,5 pesos a los programas de cooperativas. O sea, de vuelta, un estado de bienestar muy sesgado a la contención, muy poco a la promoción de la integración y la movilidad social. Bien, en este contexto, estos son como los rasgos estructurales que se ven, que cruzan a casi todos los gobiernos. ¿Qué está pasando con Milei? Con Milei, básicamente lo que se está viendo son dos aspectos. En términos de la función de contención social, es como que hay resultados divergentes. Mejoró mucho la cobertura para los niños y empeoró mucho la cobertura, perdón, sí, la contención para adultos y adultos mayores. Y en segundo lugar, respecto a estos programas que mencionaba al inicio, que funcionen como trampolín, que promuevan la integración social, la movilidad social ascendente, lo poco que había se está desmantelando de forma acelerada. Entonces, en términos de la política social pensada como red de contención social, claramente ha habido un aumento muy importante de la AUH entre noviembre del año pasado, el último mes de masa, y junio. Los beneficios de la AUH casi se duplicaron, el beneficio real. Entonces ahí creo que una política positiva. Al mismo tiempo se ve, bueno, un fuerte ajuste previsional que todos conocemos, pero además un ajuste muy fuerte sobre el grupo de los adultos, ¿no? Y si uno ve, por ejemplo, la línea celeste, que son los beneficios de los planes de cooperativa, lo que era hasta el gobierno pasado el potenciar, entre noviembre del año pasado y junio de este año, el beneficio real cayó a la mitad, ¿no? Entonces, la contención mejora para niños, empeora para adultos. Además, hay un gran desmonte de todo lo que es la red de contención social de comedores. En la Argentina hay actualmente, o había, no sabemos ahora, 40.000 comedores comunitarios que son centrales en los barrios para garantizar una alimentación mínima. Y básicamente el gobierno ha desfinanciado esos comedores con el argumento de que está terminando con los intermediarios, pero la realidad es que, en primer lugar, hay un gran desmantelamiento, y en segundo lugar, no hay una eliminación de la intermediación, sino un cambio de intermediarios de unos por otros. O sea, se desplazan los movimientos sociales y se busca que esa ayuda se distribuya por iglesias o fundaciones más afines, con más afinidad ideológica con el gobierno. Además, se desmanteló lo poco que había en términos de programas que funcionen como trampolín, ¿no? Que quieran herramientas para igualar oportunidades. Y el ejemplo más claro acá es el FISU, ¿no? El Fondo de Integración Sociourbana, que fue creado por Macri, continuó por Alberto Fernández como una política de Estado, que tenía como objetivo la urbanización de los barrios populares, o sea, dar acceso a cloaca, pavimento, luz, etcétera.
Esto es en un programa que buscaba atacar no la pobreza monetaria, sino la pobreza estructural, o lo que la literatura especializada llama la pobreza estructural. Este programa fue totalmente desmantelado por el gobierno. eh, Hasta el año pasado recibía el 9% del impuesto país, hoy básicamente recibe prácticamente nada, 0,3%. Esto es muy preocupante. Bien, entonces por último, con este panorama se les planteé cuáles son las vigas estructurales del estado de bienestar argentino, les conté qué pasó con el gobierno de Milei. Déjenme terminar con algunas ideas en términos de hacia dónde debemos ir, ¿sí? En un futuro gobierno. ¿Cuáles deberían ser eh, las principales guías de una política social positiva? Y yo creo que acá tiene que haber un rol nuevo de un Estado desarrollista. ¿Mm? Un poco, esto lo planteaba Carla al inicio, ¿no? O sea, un Estado que ponga, que sea un Estado desarrollista en términos de política social. ¿Qué quiere decir eso? Un Estado que promueva la integración social de los ciudadanos y que también recupere la capacidad del Estado de fijar metas y de implementar con calidad la política pública. Entonces, lo que necesitamos es un Estado que primero tenga la capacidad de orientar y administrar una política social de calidad. ¿Sí? Entonces, acá me parece que el Estado no tiene que ser ni el Estado del pasado, que fue un Estado donde se tercerizó la política social en movimientos sociales, eh, ni tampoco una política que sea una política social que desconozca a sus actores y que los niegue como hace la política social actual. Lo que tiene que haber es un Estado que sea el que ponga el norte de la política social, que fije cuáles son las grandes líneas, que fije quiénes son los beneficiarios, pero que busque coordinar con una red potente y positiva que existe en la Argentina de organización comunitaria en los barrios. Y en segundo lugar, creo, un poco en línea con todo lo que venía diciendo, tiene que haber una política social que promueva no la contención solamente, sino también la inclusión de los sectores populares. ¿Y qué implica esto? Bueno, tres elementos centrales. Primero, que se promueva la inserción de los trabajadores informales al mercado de trabajo formal. Esto es muy importante. Hoy Argentina le dedica solamente el 0,035% del PBI a las políticas de formalización. Eso tiene que aumentar considerablemente. Tiene que haber una política de Estado de formalizar a la mano de obra de trabajo informal. Tiene que haber política que iguale oportunidades, como fue la política de integración suburbana. Es que hay que restablecerla y hay que avanzar hacia otras áreas como educación, salud, que igualan eh, los puntos de partida de las personas. Por último, necesitamos una política productiva que logre que los emprendimientos de la economía popular puedan integrarse en los círculos de la economía formal, ¿no? Me parece que estas son eh, las principales líneas en las que debería avanzar un gobierno que piense la política social de forma distinta de este gobierno, pero también de forma distinta de cómo vienen pensando la política social los gobiernos de los últimos 20 años. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Estuvo espectacular la presentación y por echarnos experiencia y después la podés hacer llegar para que Claro, por supuesto. Así que muchísimas gracias. Y bueno, un poco en la misma línea, no mantener el status quo, pero tampoco mantener la política que se está integrando en este gobierno. Bueno, si les parece, pasamos a Santiago hoy, que es coordinador en Fundar, licenciado en Sociología y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Es investigador, asistente de CONICET y docente de grado y posgrado en Uruguay. Bueno, me parece que quería hablar María Sí, antes que yo. sí, ¿querés, Santi, que vaya yo primero? Si les parece, Por un tema de orden por ahí, pues María va a sí. plantear un par de temas más generales y después en todo caso, Perdón, si no les no hay ningún complica, perdón problema. la desprolijidad nuestra, No, al pero contrario. creo que lo habíamos hablado con María, Va a pero ser, nos dimos cuenta que no se los habíamos has dicho a comentado. ustedes. Perdón, María. Bueno, entonces presento a María, que es licenciada en Ciencia Política por la Universidad Católica Argentina y egresada
liderazgos y países políticos SIAS. Fue ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires y gerente general del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente es directora de Fundar. Creo que vamos a poder comentar bastante sobre las políticas de integración suburbana igualadoras a las que decía referencia recién Andrés. Gracias, María. Muchas gracias a vos, Barbie, Juan Pedro, a Marcelo, la verdad que una alegría poder estar acá, como decía Carla también, la verdad que yo estoy muy agradecida y muy contenta del trabajo y el camino que recorrimos con muchas personas como Agustín Campero, Ángel, Carla, durante el último año y medio, tratando de aportar a una visión general de cómo construir una política de desarrollo, lo cual me parece que en este contexto todavía más es necesario para la Argentina. Con lo cual, de verdad les agradezco, me parece muy importante que los partidos políticos puedan tomarse estos tiempos para repensar y ver qué alternativas se pueden ir ofreciendo de cara a la ciudadanía, para ofrecer alternativas nuevas y sobre todo para poder construir políticas públicas que realmente transformen. Yo hoy estoy trabajando en Fundar, no sé quiénes la conocen, es una organización de la sociedad civil que lo que busca es generar políticas públicas que puedan impactar en la vida de todos los argentinos y argentinas. Justamente hacemos eso, digo, tratamos de estudiar para poder ayudar a que quienes hoy están con las responsabilidades de gobierno puedan diseñar mejores políticas en todos sus niveles. Ahí con Santiago, quien está coordinando junto conmigo todo el área, estamos haciendo un trabajo de poder repensar cuáles son los fundamentos sobre los cuales ofrecer una mejor alternativa de política pública. Y en eso compartir algunas intuiciones también compartidas por Andrés y por Carla en sus exposiciones, lo cual me alegra mucho porque yo creo que esto se trata de ir generando una visión común que pueda trascender distintos espacios y que pueda realmente lograr una propuesta superadora y que pueda consolidarse en el largo plazo. Entonces, para arrancar, así como lineamiento general, una primer pregunta que es, Andrés la tocaba en su exposición, pero ¿qué es y qué queremos que sea la política social? Yo creo que en la vida en general, pero en la política sobre todo, cómo se definan los problemas, cómo se defina los cambios que queremos generar, orienta después todos los cursos de acciones posibles. Entonces, la política social nosotros podemos definirla como una política de asistencia que solamente sirve para poder distribuir y de alguna manera compensar la desigualdad que existe o que se va generando a través de los distintos ciclos económicos. O podemos entenderla de otra manera, que es como la entendemos nosotros y como la queremos desarrollar, que para nosotros la política social es una herramienta más para construir un camino de desarrollo posible. Es una herramienta que, por supuesto, tiene que contener en momentos críticos, pero es y sobre todo puede ser mucho más que eso. Entonces, si la entendemos así, la política social tiene otro rol. Es, por definición, el complemento de la política económica, tiene que estar articulada con la política educativa, tiene que dialogar de manera constante con el mercado de trabajo, el actual y el posible. Cambia definitivamente, digamos, la manera en la que la vamos a pensar, a diseñar, a ejecutar. Yo quiero un país que tenga desarrollo, creo que estamos muy lejos de poder alcanzar eso, y tengo bien claro también, como decía Andrés, que sin crecimiento económico esto no va a ser posible. Pero así como sin crecimiento económico no se puede, creo que con eso solo no va a alcanzar. Entonces ahí es cuando la política social creo que puede entrar para generar intervenciones que permitan que quienes hoy están afuera, o quienes hoy están viviendo en situaciones de extrema vulnerabilidad, puedan iniciar un camino de desarrollo posible. Y en esto, a partir de esta definición, y tomando también parte de lo que traía Carla en su intervención inicial, digo, ¿cómo pensar la política social en esta clave en la Argentina de hoy? Y a mí me parece que hay como 4 lineamientos que pueden ordenarnos a pensar en todos los niveles, y entiendo que hoy acá en este espacio hay distintas personas que tienen roles de gobierno, roles partidarios, o sea, roles bien importantes a la hora de pensar y ejecutar políticas. Yo creo que hay 4 cosas que pueden empezar a ordenarnos para poder hacer un aporte sustantivo en este camino. La primera es entender la complejidad del contexto con datos. Creo
Andrés la verdad que da una situación, un panorama muy completo. Primero, entender la situación social en la que estamos viviendo, entender también qué se viene haciendo en términos de política social, cómo es el tipo de inversión, en qué programas, qué resultados tienen esos programas, a quiénes se está cubriendo, cómo. Pero lo primero es entender el punto de partida en el que estamos con datos, con información. A partir de eso, diseñar lineamientos estratégicos. Si entendemos que la política social es una herramienta más dentro de un plan de desarrollo, tenemos que pensarla en función de eso. Y estos lineamientos estratégicos son políticos, expresan una visión, expresan una manera de entender un país, una manera de entender las personas en ese país y el rol que el Estado tiene que tener para asegurar el bienestar de todos. Y eso es bien importante, porque después a este tipo de política le vamos a exigir ciertos resultados. Entonces, bueno, lo primero que es, bueno, ¿en qué creemos y a dónde tenemos que ir? Una vez que eso está claro, creo que es importante tecnificar el diseño. Y esto es algo bien importante en la discusión de política social de la Argentina. Yo creo que hay que ponerle mucha más evidencia. Hay que diseñar con herramientas técnicas, hay que diseñar con teorías del cambio claras, hay que hacerse esta pregunta que es obvia, pero que muchas veces está ausente en la gran mayoría de los programas sociales, y es, después de la intervención del Estado, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a cambiar? ¿Cuáles son las herramientas técnicas que tenemos disponibles para poder ejecutar, para poder medir las transformaciones que queremos? Y realmente yo creo que en la política social en la Argentina nos debemos esta discusión, sobre todo quienes estamos involucrados en el diseño de estos temas, tenemos que discutir con más evidencia, con mejor diseño, tenemos que luego de tener la visión estratégica, poder tecnificar el diseño. Y después, último punto, y Marcelo me compartía también que hay mucha gente de distintos gobiernos locales. Yo creo que es importante repensar cómo ejecutamos. Bueno, ordenar los distintos niveles de gobierno. ¿Cuál es la función del gobierno nacional? ¿Qué le vamos a exigir? ¿Cuál es el rol de los gobiernos locales? ¿Cómo se complementan, al menos en el diseño, ese tipo de políticas? Entonces, creo que son preguntas que son muy, muy necesarias, que muchas veces para el ámbito político son incómodas también, pero que justamente en la Argentina en la que estamos, este es el momento de poder hacerla para poder construir alternativas, para que realmente cada vez podamos ofrecer eso, mejores políticas que transformen la realidad de los argentinos y argentinas que están en peor situación. No quiero como aburrir con datos de contexto, menos de nuevo después de la presentación que fue dando Andrés, que fue bien exhaustiva. Él creo que hizo hincapié en varias cosas, sobre todo vinculadas al tipo de inversión social que hay hay en la Argentina. Yo quiero solamente remarcar algunos datos que estoy segura que todos acá los conocemos, pero que siempre viene bien poder a mí volverlos a poner sobre la mesa porque a mí al menos también me muestran que en la Argentina en la que estamos nos estamos acostumbrando a lo imposible, digo, nos estamos acostumbrando a una política que no produce resultados, que está muy alejada de la gente, que realmente no produce bienestar y eso nos tiene que seguir incomodando, tiene que incomodar para poder actuar. Te digo, hoy estamos en una Argentina que tiene niveles históricos de pobreza e indigencia. Tenemos la mitad de la población en condiciones de pobreza, o sea, una de cada dos personas no tiene lo básico asegurado para poder vivir. Peor que eso, casi un 20% está bajo la línea de indigencia. Eso lo que quiere decir es que hay casi 10 millones de personas hoy en Argentina que no tienen garantizado qué van a comer esta noche. Y si miramos eso, cómo se compone a nivel hogar, vemos que el 70% son hogares compuestos por menores, donde hay presencia de menores de 18 años. Con la cual, digo, la situación es bien extrema, es bien grave y creo que la recesión en la que estamos va a tender a agravarla. Cuando vamos a lo estructural, tenemos 5 millones de personas que están viviendo en barrios populares, que están distribuidos en más de 6.000 barrios a lo largo de toda la Argentina. Y vivir en un barrio popular de estas características significa no tener agua, no tener luz, digo, no poder calefaccionar una casa de la noche que va a ser frío, digo, no tener el piso mínimo garantizado para poder vivir bien. Y esto, como decía antes, se complejiza con un estancamiento económico, con un crecimiento del desempleo, una ocupación que es cada vez más informal. Hoy ya tener un trabajo en la Argentina no te garantiza no ser pobre. Entonces,
creo que hay un combo de situaciones que realmente nos presentan un escenario que es bien, bien desafiante. Entonces, de nuevo, y siempre con esta premisa de que sin crecimiento económico no vamos a poder resolver las cuestiones de pobreza, creemos que solamente con eso tampoco alcanza. Entonces, desde Fundar estamos diseñando 3 lineamientos estratégicos que hoy orientan un poco toda nuestra investigación y todas las propuestas que queremos ir haciendo para justamente poder plantear políticas públicas y marcar agenda que vayan con esta mirada, una política que interviene para poder generar un camino de desarrollo posible. La primera tiene que ver con la integración socioproductiva, con poder vincular al mundo de trabajo. Creemos que realmente hay un problema en el mercado laboral que no integra de manera suficiente a la población que está en edad de trabajar. Y hoy ahí hay que poner el ojo, de nuevo, creo que esto se vincula en esto que yo decía al principio, crecimiento económico, cómo es el mercado de trabajo, cómo se dan las dinámicas que ahí están sucediendo y poder pensar políticas públicas que estén vinculadas hacia eso. ¿Qué quiere decir políticas públicas que estén vinculadas con el mercado de trabajo? Y bueno, por ejemplo, primero pensar en un modelo productivo posible y las potencialidades que va a generar en términos de empleo. Digo, creemos que Argentina necesita crecer. Bueno, ¿cómo necesita crecer? Digo, ¿en base a qué sectores? ¿En base a qué tipo de actividades? ¿Cómo logramos que una política de integración socioproductiva pueda dialogar con un perfil posible de modelo económico? ¿Cuáles son esos sectores? Esos sectores, ¿dónde están? ¿Están alojados esas oportunidades en el norte, en el sur, en el centro del país? Y pongo algunos ejemplos muy sencillos de cosas que estamos estudiando ahora y queriendo hacer algunas propuestas. Por ejemplo, el sector turismo, el sector de los cuidados. Los cuidados va a ser una industria que va a demandar cada vez mano de obra, más trabajadores y trabajadoras en los centros urbanos del país. Bueno, ante esto, ¿qué demandas se van a requerir? ¿Existe realmente una brecha de habilidades? ¿Cómo se mide? ¿Cómo podemos rediseñar los programas de empleo en función de esta demanda laboral que va a haber? Además, ¿qué hacemos con la economía informal? Con este universo que también tocaba Andrés, ¿no? Digo, que trabaja de manera independiente en Argentina y trabaja de manera independiente y de manera muy precaria. Bueno, ahí hay toda una oportunidad para pensar políticas públicas bien concretas que pueden hacer un aporte a la discusión y que realmente son necesarias porque marcan un posible acompañamiento hoy, pero sobre todo un quiebre de trayectoria en el mediano plazo. El segundo alineamiento estratégico desde el cual nosotros estamos trabajando tiene que ver con lo que es la integración sociourbana, con esto que también hablábamos de la necesidad de nivelar el punto de partida. La política de integración sociourbana es una herramienta bien concreta que apunta a resolver lo que se llama pobreza estructural, que es esa pobreza que tiene más componentes que solamente el de los ingresos. Y creo que en los últimos años en la Argentina se ha avanzado de manera muy concreta con herramientas que por supuesto son perfectibles, pero que marcan una dirección de cómo poder intervenir, sobre todo en grandes centros urbanos. El caso de lo que se ha hecho en la ciudad de Buenos Aires es una expresión de eso. Política que la verdad ha venido teniendo muy buenos también resultados a lo largo de los años. Hoy con Santiago y con todo el equipo estamos trabajando en poder hacer una propuesta viable en términos fiscales, en términos económicos, en términos de mejora en la implementación de política pública para aportar a la discusión en un momento donde esta política se ha descontinuado de manera sustantiva y que desde nuestra perspectiva es un error muy grande el poder hacerlo, el haberlo hecho. Y el tercer punto en el que estamos trabajando tiene que ver con todo lo que es el componente de protección social, con asegurar cuáles son esos pisos mínimos de bienestar. Creemos que tenemos que pensar la política social como esa política que garantiza condiciones mínimas de dignidad, que creemos que es un piso desde el cual las personas pueden desarrollar todo su potencial y todo su proyecto de vida y que sin eso es ficticio poder plantearlo. Creemos, por un lado, que esos pisos tienen que ser de alguna manera universales y que a la vez tienen que contemplar el ciclo de vida de todas las personas. Tenemos que garantizar eso para la niñez, para los jóvenes, para los adultos mayores, y cada momento de la vida propone desafíos diferentes. Entonces, ante esto que decía al principio, primero entender el contexto, segundo, tener lineamientos estratégicos claros. Para nosotros hoy estamos ordenándonos en estos 3, que creemos que
realmente son políticas que si se implementaran en la Argentina podrían ayudar a romper estos ciclos estructurales de pobreza. Y una vez que los lineamientos estratégicos están como construidos, realmente repensar el diseño de las políticas públicas. Y en esto ahora le voy a dar el pie a Santiago, yo creo, dentro de lo que es el eje de protección social, un tema concreto en el que venimos trabajando y que queremos poner en agenda, porque también ha estado en discusión, la discusión pública durante el último tiempo, es la política alimentaria. La política alimentaria abarca el piso mínimo de desarrollo, es digamos, un techo de protección social, definitivamente no, pero es un componente específico que hoy ni siquiera estamos asegurando al 100% y que a nivel de diseño de política pública tiene muchas cosas que pueden ser mejoradas. Por eso hoy nosotros queremos arrancar por ahí también, con esta visión general, y ahora ya le doy pie a Santiago para que pueda contarles algo de lo que estamos trabajando en este lineamiento para poder dar una discusión de cómo hacer mejor esta política, cómo se podría mejorar la cobertura en un contexto de una Argentina que, como decía al principio, está en niveles de indigencia récord y creemos que tenemos que actuar de manera urgente. Que, bueno, muchas gracias, dejo acá y le paso la palabra a Santiago. Excelente, María, muchísimas gracias. Súper claro, además, pero me parece que lo valioso que quiero decir es que no solamente la ley de la teoría, sino que el ejercicio de la función pública lo llevó adelante, así que eso tiene el doble de valioso. Así que muchas gracias, María. Para Santiago, yo me había presentado, pero no me voy a presentar para ser ordenado. Es coordinadora en Fundar, licenciada en Sociología y de Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, investigadora central de CONICET y docente de grado y posgrado en la UBA. Bueno, muchas gracias. Creo que el orden estuvo muy interesante. Confírmenme si ven la Sí, por lo presentación. menos nosotros, aunque ahora escuchamos un poco bajo, puede ser, no sé si lo más bien. No sé, a ver si todos me escuchan bajo, hablo más fuerte o no, pero díganme por favor si se me escucha Los bien. demás, no sé si será por el micrófono, tal vez. ¿Vos, O María, me sea, escuchás ¿verdad? bien? ¿Los demás se escuchan bien? Se escuchan bajito. Yo te escucho perfecto, pero no sé. Bueno, hablo fuerte entonces. Ahí está. Voy a hablar más fuerte. Dale. No, digo, si se ve bien la presentación, creo que sí. Gracias y como decía, un poco me parece que el orden estuvo interesante, pues digamos, partimos de la visión que propuso Carla, después una visión muy interesante que planteó Andrés con datos, con un diagnóstico, digamos, general sobre la situación o los desafíos del estado de bienestar en Argentina, del estado social. Y bueno, compartirles un poco lo que estamos trabajando desde Fundar, o sea, Fundar, como decía María, es una organización centrada en el diseño de políticas públicas, y entonces un poco tenemos como un eje en este momento en el que empezamos a trabajar sobre una hoja de ruta para mejorar una parte del sistema de política social en Argentina, que es lo que tiene que ver o lo que está relacionado eh, con la política alimentaria. Por supuesto que en un sentido bastante enfocado, como lo voy a comentar ahora, en lo que es o una visión de la política alimentaria con mucho foco en el sistema de protección social. Acá, digamos, como contexto, un poco lo que nosotros queremos plantear es que hay dos agendas, no dos agendas, sino como que esta iniciativa en la que estamos pensando en cómo potenciar la política alimentaria surge de dos agendas, ¿verdad?, que están hoy en discusión, o dos líneas. Una es la línea que tiene que ver, una línea más estratégica que el sistema de Naciones Unidas ha trazado a través de los ODS, de la Agenda 2030, ¿no?, que nos invita o que convoca más bien a los países a poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición. Es una discusión global, ¿verdad?, con mucho foco sobre todo en lo que está ocurriendo en los países en desarrollo, en particular a partir del contexto post-pandemia,
con un aumento internacional del precio de los alimentos, con con una inflación internacional que justamente es la contracara del incremento que se ha venido observando en los niveles de inseguridad alimentaria. Em, También convocan a mejorar la nutrición, ¿verdad? Es decir, es una agenda de política que no solamente se enfoca en garantizar el acceso a los alimentos, sino también mejorar la nutrición, y donde sabemos que el principal desafío que enfrenta la seguridad alimentaria en los países en desarrollo es el acceso económico a los alimentos, ¿sí? Es decir, en particular en países como Argentina, no tenemos problemas con la disponibilidad, ¿verdad? Tenemos un problema vinculado con el acceso económico, es decir, las familias tienen dificultades para acceder a la alimentación, principalmente por los niveles de pobreza e indigencia que tenemos en nuestro país. Esto es como la línea, si se quiere, de lo que vienen discutiendo todos los países de la región y los países del sistema de Naciones Unidas en general. Ahora, en Argentina, a partir sobre todo el primer trimestre del 2024 y con la información que proporcionó el INDEC recientemente, el telón de fondo de esta discusión, o lo que le da cierta urgencia a esta agenda de política, es el aumento de la indigencia, ¿verdad? A partir del primer trimestre de 2024, lo cual se ve claramente en este gráfico que ustedes tienen acá, que, digo, hoy el tema de discusión de la agenda pública, desde nuestra perspectiva, debería estar muy enfocado en este tema, ¿verdad? Hay un 20,3% de la población indigente, es la cifra más alta. Digamos, siempre construir series de pobreza e indigencia en Argentina es todo un tema, pero digamos, si se aceptan los ejercicios disponibles, uno puede decir, es la cifra más alta desde el 2003, 2004, es decir, la salida de lo que fue la crisis del 2001, ¿verdad? Ni en la pandemia, ustedes lo tienen ahí en lo que fue el segundo trimestre del 2020, que ya habíamos tenido un pico muy importante, donde la indigencia había llegado al 12,3%. Nunca habíamos llegado a estos niveles de indigencia. Solo aclaro, por las dudas, quizás importante para el público no especializado, la indigencia es el porcentaje de personas que viven en hogares cuyos ingresos no alcanzan para comprar una canasta básica de alimentos, ¿sí? Es decir, la indigencia sería un indicador aproximado de el porcentaje de personas en Argentina que tienen problemas para acceder a un nivel mínimo de consumos alimentarios. Vale la pena siempre aclarar que además es la compra de los alimentos, ¿verdad? No se contempla en el indicador, por ejemplo, la necesidad de una garrafa para cocinar, para que te dé gas para cocinar los alimentos. No se contempla, por ejemplo, el gasto de electricidad que requiere la heladera para mantener los alimentos refrigerados. Es decir, es simplemente el gasto en alimentos. Dentro de esto, lo que decía María, el 70% de los hogares indigentes, que son de 2,4 millones de hogares indigentes que hay hoy en Argentina aproximadamente, el 70% son hogares con chicos, ¿sí? Es decir, es una versión extrema del conocido fenómeno llamado la infantilización de la pobreza, y que creo que tiene mucho que ver con lo que decía Andrés anteriormente, es decir, con digamos, hay una población en riesgo, ¿no? Hay una población que está muy expuesta al riesgo de pobreza, muy expuesta al riesgo de pobreza extrema, ¿no? Y esto se ve con claridad en el caso de la composición de los hogares indigentes. Entonces, en este marco, digo, ¿qué hace el Estado Nacional en relación con la política alimentaria y qué estamos proponiendo desde Fundar al respecto? A ver, Argentina vive desde el año 2002 en emergencia alimentaria, es decir, lo que debería ser de alguna forma lo excepcional en nuestro país ha sido lo normal. La emergencia alimentaria dio lugar a partir del 2003 al Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, que es el marco general en el que organiza de alguna manera la política alimentaria en Argentina y sus distintos componentes. Ese fue un gran hito, ¿no? El segundo gran hito, todos los gobiernos tuvieron distintas
intervenciones, pero el segundo gran hito fue el Plan Argentina contra el Hambre durante el gobierno, al inicio del gobierno de Alberto Fernández, que creó el otro gran instrumento de la política alimentaria, que fue la prestación, la tarjeta alimentar. Estos son, digamos, la política alimentaria tiene tres componentes básicos. Nuestra intervención hoy se va a enfocar solo en uno, pero digamos, los tres componentes básicos de las políticas alimentarias en Argentina son el componente de transferencias monetarias, el componente de asistencia alimentaria directa y el componente de del apoyo a la producción y comercialización de alimentos. Dentro de estos tres componentes, el segundo, digamos, de la asistencia alimentaria directa es probablemente el que tiene más impacto o ha tenido más impacto mediático este año, es el que tiene que ver con la cuestión de los comedores, con la compra de alimentos por parte del Estado Nacional y lo llamada compra centralizada, ¿verdad? Y el tercer componente es componente de algunos programas como el programa Pro Huerta y programas más pequeños. El gran componente es el componente de las transferencias monetarias. Esto es la prestación alimentar, que es un refuerzo de ingresos para la compra de alimentos, que inicialmente se implementó a través de una tarjeta precargada que se le daba a las familias que tenían chicos de hasta 6 años y que eran beneficiarios de la asignación universal por hijo, pero que actualmente la implementa directamente el ANSES a través en la misma cuenta en la que las familias cobran la UH. Nosotros estamos pensando, digamos, una propuesta de intervención que tiene que ver justamente con este componente de las transferencias monetarias y especialmente con la AUH y la prestación alimentar. Solo unas palabras para ir más a la parte técnica, ¿no? Hoy por hoy, digamos, aunque la asignación universal por hijo no es estrictamente una política alimentaria, es una política de transferencia de ingresos, en los hechos hoy es la principal forma que tiene el Estado argentino de asegurar un piso mínimo a la población en situación de vulnerabilidad social que tiene efecto en la indigencia. Los trabajadores formales perciben las llamadas asignaciones familiares por hijo, ¿no? Que también la perciben los monotributistas de las escalas más bajas. La UH está dirigida a los chicos de 0 a 17 años, que son hijos de trabajadores informales y desocupados y trabajadoras del servicio doméstico, ¿sí? Hasta el año 2023, y este es un tema que a nosotros nos viene preocupando bastante, el monto de la asignación universal por hijo era equivalente al de la asignación familiar por hijo de los trabajadores formales. Hoy no es así. De hecho, la AUH duplica el monto de la asignación familiar por hijo. Creo que tiene que ver un poco con lo que decía Andrés de que la actual administración viene priorizando los elementos más típicos de la red de contención, ¿verdad? A partir del 2019 se implementó la tarjeta alimentar, que justamente al principio era una tarjeta precargada, tenía restricciones de uso, no solo se podía usar para la adquisición de alimentos y bebidas. Hoy se implementa en la misma cuenta que la UH y no tienen en los hechos ninguna restricción de implementación. ¿Cuál es el tema? Mientras que la AUH está dirigida al público, a los niños, ¿no? De 0 a 17 años, esa es su población objetivo, la tarjeta alimentar solo está dirigida a las familias y además o sea, tiene otra unidad de cuenta, las familias, y además está dirigida a la población, a las familias que tienen chicos de hasta 14 años, dejando excluidos en la prestación a los chicos de 15, 16 y 17 años. Entonces, voy a enfocarme centralmente en nuestra propuesta de mejora hoy basado en dos puntos clave del diagnóstico. La pregunta que nos hacemos es si hoy Alimentar y AUH permiten cubrir una canasta básica de alimentos. Acá hay dos puntos clave del diagnóstico. La primera es que hasta el segundo trimestre de este año, no. Es decir, la suma de ambas prestaciones no permitían cubrir una canasta básica alimentaria. De hecho,
la cobertura de las prestaciones, un poco en línea con lo que decía Andrés, viene declinando desde que se implementó la tarjeta por primera vez, ¿no? O sea, la combinación cubría, por ejemplo, la suma de las dos prestaciones cubría el 126% de una canasta, hoy en el segundo trimestre del 2024 cubría el 85% de la canasta. Pero además hay un segundo elemento del diagnóstico, que es que el grado de cobertura de la canasta depende mucho de la cantidad de niños que hay en los hogares, un elemento que es más complejo de entender, pero que tiene mucho que ver con la especificidad de la implementación. Lo voy a tratar de explicar de manera muy sencilla. En un hogar en el que hay solo un niño, por ejemplo, de 2 años, hoy ese hogar percibe aguache y alimentar por un niño, ¿sí? Lo cual es la línea verde del gráfico y es el máximo nivel de cobertura que se podía alcanzar en el segundo trimestre del año. Ahora, en un hogar donde viven 2 adolescentes de 15 y 16 años y no hay niños menores de 14 años, esa familia solo está recibiendo la prestación por aguache, no recibe tarjeta alimentar. En ese caso, la cobertura de canasta básica de esos niños es del 47%. ¿Ok? Entonces, como la capacidad de protección de estos dos sistemas es variable por la composición del hogar, ¿sí? Nosotros entendemos que se abre acá una ventana de oportunidad en clave a lo que decía María, ¿no? Profesionalizar, mejorar la capacidad técnica del diseño de estas prestaciones que se han ido superponiendo en el tiempo, que hoy en los hechos funcionan atendiendo a una misma población objetivo y sin embargo ofrecen niveles de cobertura muy disímiles. Entonces, identificamos 5 problemas de diseño y hacemos una serie de oportunidades de mejora. El primer problema de diseño es que hoy en la prestación alimentar excluye a niños y niñas de 15 a 17 años, o sea, tiene un problema de cobertura horizontal. El segundo problema de diseño es que entre AUH y alimentar no logran una adecuada cobertura vertical, es decir, no tienen una suficiente cobertura de la canasta básica alimentaria. Un tercer problema de diseño es que hay montos decrecientes según la cantidad de niños que viven en el hogar, de manera que hay un problema de equidad, porque nosotros entonces tenemos que cada niño en los hogares percibe montos disímiles según la cantidad de hermanos, por ejemplo, que tienen, o de niños que viven con ellos. Hay un problema de actualización de los montos, y hay un problema potencial de desincentivo a la formalidad, en la medida que hay incompatibilidad de la tarjeta alimentar con la formalidad, ¿sí? Nuestra propuesta, a ver, nosotros damos en un documento que estamos elaborando en Fundar 10 líneas de mejora de la política alimentaria. A ver, en primer lugar, creemos que es adecuado priorizar las transferencias monetarias por sobre las transferencias en especie, siempre hablando de la política alimentaria del Estado nacional, no de los estados subnacionales, ¿verdad? Es decir, el Estado nacional tiene más capacidad de llegar a través de políticas de transferencia monetaria directa, eso permite asegurar capacidad de compra, ¿sí? Y además empodera a las personas, ¿sí? Por supuesto que esto no significa que haya que descuidar como un poco lo que decía Andrés, ¿no? Esto no quiere decir que haya que descuidar la actividad de los comedores comunitarios. Lo que estamos diciendo es cómo se puede reordenar la política alimentaria que lleva adelante el Estado Nacional, ¿sí? Hay que mejorar la cobertura de la prestación alimentar. Nuestra propuesta es cubrir hasta los 18 años con un monto unificado, ¿sí? de AUH y alimentar igual a la canasta básica alimentaria por adulto equivalente, unificando ambas prestaciones para simplificar la gestión administrativa y también para simplificar o transparentar lo que esa transferencia de ingresos representa para las familias. Esto estimamos que tiene un costo adicional, un costo del 0,28 punto del producto sobre la base de lo que ya se gasta en estas prestaciones. O sea, sería un incremento de 0,28, cubrir hasta los 18 años o sea, extender la población que está cubierta y además extender los montos hasta alcanzar la canasta básica. Proponemos también tener como criterio la canasta básica alimentaria, actualizando las prestaciones de manera trimestral o semestral. Proponemos hacer compatible o sea,
lo que queremos decir con esto es, ¿qué queremos decir con hacer compatible el trabajo formal con las prestaciones alimentarias? Que no hay por qué igualar para abajo. Es decir, no hay por qué, digamos, sacar solo digamos, licuar las prestaciones alimentarias y igualar para abajo en lo que cobran los tramos más bajos de asignaciones familiares. Nosotros lo que planteamos es que en los tramos más bajos de trabajadores formales, igualar las prestaciones de alimentaria UH, o sea, asegurar la cobertura de la canasta para todos los chicos y también de los tramos más bajos de ingresos formales, sobre todo en un contexto como este. ¿Sí? Y después una serie de recomendaciones vinculadas con la gestión o la gerencia de la política social. Aprovechar el uso de medios de pago digitales para potenciar la compra de alimentos, priorizar el gerenciamiento local de la asistencia alimentaria directa, esto es, que provincias y municipios sean los responsables primarios de la asistencia alimentaria a grupos vulnerables con necesidades específicas, promover la comensalidad familiar sin descuidar el tejido comunitario. Acá hay que prever de qué manera espacios comunitarios que ofrecen servicios de alimentos, comedores comunitarios, etcétera, se pueden reconvertir también a otro tipo de servicios comunitarios o prestar otro tipo de espacios vinculados a los cuidados, a la asistencia escolar, a la práctica de deportes, otras actividades de integración social. Y por último, un componente central que nosotros con María queremos desarrollar un poco más o queremos que esté como eje de la política alimentaria, que es el tema del componente de educación nutricional. O sea, Argentina hoy tiene un problema de acceso, la población argentina, los sectores populares, tiene un problema de acceso a los alimentos. Resolver eso es un primer paso, pero además hay que enfocarse también en resolver los problemas alimentarios que tienen que ver con la malnutrición, ¿sí? Y eso implica una política inteligente y, bueno, a nuestro juicio, también una política social que sea elemento de desarrollo y no solamente red de contención. O sea, no solamente resolver el problema alimentario hoy, sino también pensar cómo la política alimentaria puede mejorar o estar vinculada con un bienestar en un sentido más integral. Bueno, muchas gracias y la seguimos por comentarios. Excelente, de vuelta. Muchísimas gracias, Santiago. Súper claro el punto. Obviamente, habilitamos si quieren arrancar por chat. Yo, una cosa que tomo de lo último que estaba presentando respecto de la política alimentaria y la integración, también haciendo referencia, bueno, que en el público hay personas a lo largo de la noche de Argentina y que nos toca administrar también gobiernos municipales. ¿Cómo piensan un poco esta cuestión que vos decías recién? La alimentaria provincial y municipal sea más la alimentación directa, digamos, si no vale la pena que los gobiernos locales, provinciales, tengan políticas de asistencia económica dirigidas a lo económico, sino que haya una coordinación más bien nacional con el nivel provincial y local, donde eso se complemente. Tal vez lo señalo un poco por el caso de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, que tienen el programa de transferencia de ingresos, que justamente a veces desearía que se pueda acceder a ambos para alcanzar la cuenta básica, pero obviamente son incompatibles las asignaciones, lo vuelve incompatible. Entonces, como si podías profundizar un poco en esta cuestión de que los gobiernos locales y provinciales hagan la asistencia directa y no recomiendan que hagan programas de transferencia de ingresos. Arranco yo, si les parece. A ver, me parece que es un muy buen tema el que planteas, Barbie. Primero, creo que hay algo en esto de poder analizar con los datos en el tema de la política alimentaria y la superposición que existe entre las transferencias de gobiernos nacionales, gobiernos locales y gobiernos, digamos, provinciales y subnacionales a nivel municipal. La verdad es que ahí hay mucha información que no hay disponible. Digo, y pongo el ejemplo de por qué la compra, qué es la compra de alimentos de manera directa, que ahí Santiago explicó cómo es el porcentaje en términos de las transferencias que hace y la manera que ejecutaba hasta al menos principio de este año el gobierno nacional. Ahora, los gobiernos provinciales también compran comida de manera directa y los gobiernos municipales también, con lo cual ahí hay una superposición
que nosotros la vemos como una pérdida de oportunidad de una complementariedad que permitiera, por ejemplo, asegurar calidad nutricional. ¿Por qué compran en general los tres niveles de gobierno? Alimentos secos. ¿Y qué falta en la mayoría de los casos? Alimentos frescos, carne, verduras, justamente lo que asegura eso. Entonces, ¿es posible un rediseño a nivel provincial de vía transferencia directa en un programa como, por ejemplo, Ciudadanía Porteña, que había en la Ciudad de Buenos Aires? Sí, pero yo creo que hay que ir hacia una mirada complementaria. De tener si nosotros pudiéramos rediseñar, o como decía Carla también, hacer ley un proyecto integral, priorizaríamos con coberturas de mayores montos de los que tenemos hoy, asegurando la equidad y de todos estos 5 puntos que planteaba Santiago, y en algunos casos complementaría con gobiernos subnacionales, pero nuevo, atendiendo a otros focos críticos. Y después sí me parece importante destacar esto que decíamos también, que la asistencia alimentaria directa, sí creemos que es importante que se lleve adelante desde los gobiernos locales, porque tienen mucha más capacidad de poder atender a grupos poblacionales de manera directa, que en general además están atravesados por otras problemáticas. Se pongo el ejemplo de lo que es personas en situación de calle en centros urbanos o personas que están atravesadas por problemáticas de consumo. Ese tipo de poblaciones que son muy específicas, que requieren un acompañamiento no solamente alimentario, sino también de otro tipo de prestaciones a nivel social, creemos que es importante poder acompañarla en, eh, digamos, desde los gobiernos nacionales. Entonces, digo, como resumiendo, sí es posible pensar algún programa de transferencia a nivel provincial. Ahora, esto debería ser complementario con una política que estructure todo justamente para poder asegurar unas mayores coberturas y calidad en las prestaciones que se den. Y para poder hacer un análisis detallado de todo eso, la verdad es que falta información disponible. Sí, a ver, solo para agregar por ahí un poco, me parece que el... A ver, acá hay como dos cuestiones. Por una parte, aclaro, no lo dije, pero lo aclaro ahora. eh, en la discusión sobre política alimentaria, lo que es el componente de asistencia alimentaria directa, esto es comedores, prestaciones que se dan a través de comedores, como puede ser, o merenderos comunitarios, la línea, digamos, del programa 26 para los que están con el análisis presupuestario, eso representa 1 peso de cada 10 pesos en transferencias, es decir, por cada 10 pesos de política alimentaria, 1 peso corresponde a eso y todo lo demás son transferencias, por ejemplo, alimentar o aguache. Es decir, esto como para situarnos un poco también en cuanto a magnitudes, ¿no? De lo que representa. Entonces, esa es una primera cuestión. Un poco el punto ahí es cuál es el componente que vale la pena desde el Estado Nacional priorizar o jerarquizar en aquello que tiene más capacidad de implementación, ¿verdad? Implementación de contralor. Entonces, las transferencias monetarias directas tienen digamos, el Estado tiene más capacidad de llegar a través de eso. Yo no sé, Barbie, si entendí bien, pero creo que no sé si también incluso no planteaba si los estados subnacionales podrían hacer algo así. Em, hay algunas experiencias sobre eso. Digamos, ahí el punto es cómo justamente cubrís a las poblaciones que no están cubiertas por otros programas. Provincia de Buenos Aires tiene algunas experiencias en ese sentido. Bueno, y Ciudad de Buenos Aires también. Eh, Justamente lo que nosotros planteamos es un poco que la proximidad que tienen los estados subnacionales em, tiene que ser un factor que potencie una ayuda alimentaria más de cercanía, ¿no? Y que el Estado Nacional tenga la capacidad de brindar otro tipo de prestaciones para las cuales tiene mayor capacidad. Acá es pregunta Carlos Nayarotti. Yo le habló de políticas sociales, remarcó que esa debería de estructurar el radicalismo, decisión política o políticas sociales que considera en cuenta. Bueno, ellos los que están en no son funcionarios de gobiernos radicales. La verdad es que
supongo que los mecanismos en las jurisdicciones que le toca tener responsabilidades toma muy en cuenta las experiencias que nos han contado aquí. Y yo creo que todo lo que ellos han planteado nos va a servir como fundamento para nuestra propia política social en caso de ser gobierno. En realidad, no creo que ellos estén en condiciones de contestar qué haría un gobierno. Pero efectivamente, a mí lo que quiero decirte es que me ha parecido extraordinario las exposiciones verdaderamente muy esclarecedoras, muy confirmatorias de algunas y muchas cosas que hemos entendido de por qué, digamos, hace falta para el desarrollo complementar políticas sociales activas que tengan un Estado presente que sea capaz de promover el desarrollo, ¿no? Porque sin eso no va a ocurrir. No hay experiencia donde efectivamente la pobreza se salga solamente con asistencialismo crudo, sin una estrategia. Creo que esa es una consecuencia, una conclusión que yo saco de esta extraordinaria ponencia que hemos escuchado hoy en la tarde. No, ni tampoco con una pelea, creo que también es un Tampoco. poco lo que mencionaba María, Claro. la oposición, o sea, el crecimiento económico es obviamente una cuestión necesaria, pero eso no alcanza. Y bueno, retomando también que el espíritu de este espacio y de los conversatorios es justamente que el radicalismo con sus autoridades, con sus funcionarios y funcionarias, y también con oyentes de actividades afiliadas, podamos escuchar estas acumuladoras que como Pedro son muy sólidas, porque todas basadas en datos y en evidencia, en experiencias de gestión y nos permiten pensar justamente como partido político, como espacio, como especialistas, como fundaciones que trabajan en estos temas, un camino y una estrategia basada en datos y en información. Creo que eso es algo muy valioso. Una pequeña aclaración para Andrés. Cuando hablaste de la cuestión el cambio que hay ahora en estos meses de gobierno, digamos, que hay una mayor incidencia digamos, la inversión en niños en detrimento de los adultos mayores, etcétera. ¿Eso es una decisión concreta, por decir que se toman concretamente sobre la base? ¿Es correcto ese camino? Estás muteado, ¿sí? Creo que lo que es correcto es aumentar la inversión en niñez. Creo que eso es correcto. Un poco lo mencionaba Santiago, ¿no? Me parece que la propuesta que tienen María y Santiago en Fundar eh, respecto a la política alimentaria, ¿no? Y es que con muy poco, creo que Santiago, si no recuerdo mal el número, era 0,28% del PBI, ¿no? O sea, podés hacer un montón de trabajo en términos de atacar las necesidades alimentarias y básicas de niños. Eso me parece correcto. Respecto al tema jubilatorio, yo creo que a ver, mi argumento es, el ratio de niños a adultos mayores está mal, está desbalanceado. Hay dos formas de solucionarlo, o tres, digamos. O sea, aumentás niños y reducís ancianos, o aumentás niños. Yo creo que los ancianos, o los adultos mayores, perdón, ya no hay mucho espacio ahí para el ajuste. Porque si vos ves, lo mostrabas en la slide anterior, entre el año 17 y el 22, tuviste una caída del 23% de las jubilaciones mínimas en términos reales. En el 2023 cayó un 1% más. Entonces me parece que el ajuste que hace Milei es un ajuste sobre un ajuste muy fuerte anterior. Es un ajuste de Macri y de Alberto Fernández. Entonces, no creo que ese sea el camino correcto, creo que ibas hacia ese punto. Eh, Sí, claro, muy claro. Te agradezco. no, me parece que no, y te digo más, si vos me decís, te diría dos cosas. Primero, el ajuste, no es justo que lo paguen los adultos mayores con todo el ajuste que vienen teniendo, y si tenés que ajustar en el tema del sistema jubilatorio, el lugar no es la jubilación mínima. Vos en la Argentina tenés un montón de regímenes jubilatorios de privilegio, regímenes jubilatorios de trabajadores estatales,
regímenes jubilatorios, bueno, de un sinnúmero de profesiones que se llevan casi la mitad del gasto jubilatorio, que son totalmente injustos, y entonces eso es casta, eso es casta. Y me parece sí que es una reforma jubilatoria es ahí, no sobre la mínima. El juego de suma cero, en definitiva, que todos estén un poco peor, pero que algunos estén igualmente peor a expensas de otros. Quiero decir que no es sobre la base de la diferencia que hay entre la versión para niños y adultos mayores, no es porque los adultos mayores estén muy bien, ¿no? Sino que son mucho peor los niños, esa es la discusión. Claro, o sea, yo creo que ahí perdón que se escucha medio mal. Creo que los niños están en una peor situación objetiva. Eso decías, perfecto, ahí. Sí, claro, si yo tengo que decir dónde empiezo a invertir ahora, ese niñez, claramente. Pero lejos estoy de decir, bueno, saquémosle plata a los jubilados de la mínima para hacer eso. Hay un montón de lugares. Te cuento uno del que no se habla mucho, pero que se llama el régimen de Tierra del Fuego, por ejemplo. Creo que eso cuesta básicamente lo mismo que te dijo Santiago. Las exenciones impositivas a Tierra del Fuego cuestan exactamente lo mismo que lo que Santiago te dijo que cuesta aumentar la UH alimentar para cubrir a todos los niños hasta 18 años y llevar la canasta básica a cubrirla. Ahora, ahí está la decisión si vos le querés dar la plata a los niños o le querés dar la plata a Caputo y Chernakovsky en Tierra del Fuego, ¿no? Esa es una decisión política de primera magnitud. Claro. Sí, algo que se va a tener mencionado en el marco de la negociación también, algunos senadores lo mencionaron. Bueno, si no hay una frontera, ¿no? Me acuerdo de una hora y media, una hora y 40, estamos ahí. De verdad, bueno, estamos con Juan Pedro una charla de altísimo contenido político, técnico, que de verdad inspira fuertemente el tema. Y a lo que sostengo mucho, porque me parece muy importante que pasar la evidencia y la información, y eso nos da las herramientas para tener un camino serio y no estar haciendo caminos avances y retrocesos en un tema que, como todos expusieron, cada vez tiene mayor gravedad. Así que, nuevamente, muchísimas gracias por las exposiciones. Comprometemos tanto a Santiago como a Andrés que nos manden las exposiciones, así nos podemos compartir con los y las asistentes. Muchas gracias a los tres, a Carla que ya se fue. Y bueno, seguimos solamente sí, agradeciendo a también que todas las charlas de ciclo están siendo editadas para ser publicadas y subidas a YouTube, así que van a estar disponibles para que mucha más gente pueda acceder a ellas. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.